Bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. Mi nombre es Manuela Sánchez Piedrahíta, estudiante de octavo semestre de Medicina. La pregunta que vamos a resolver hoy es cuándo utilizar antiagregantes y anticoagulantes en hemorragia de tracto digestivo superior. Como introducción tenemos que la hemorragia de tracto digestivo superior es una situación clínica que se presenta cuando existe una estructura sangrante que tiene como lugar el esófago, el estómago o la primera porción del duodeno. Va a tener unos límites anatómicos que en este caso van a ser el esfínter esofágico superior y el ligamento de Treitz. También tenemos que es la principal emergencia gastroenterológica. Como prevalencia tenemos que es hasta 5 veces más frecuente que la hemorragia de tracto digestivo inferior. La mortalidad ha permanecido entre el 5 y el 10% en los últimos 20 años y la identificación temprana de factores de riesgo y la predicción del pronóstico puede inducir una intervención apropiada, reduciendo así la mortalidad de los pacientes, la morbilidad, la estancia hospitalaria de estos y los costos. Como presentación clínica tenemos que el paciente va a debutar con hematemesis, melenas y signos sistémicos, como son la debilidad, mareos, el paciente puede encontrarse diaporético y presentar síncopes. También vamos a tener que el paciente va a presentar epístasis, gingivorragia y sangrado tonsilar. Como etiología la vamos a dividir por las diferentes estructuras. En el esófago vamos a tener que pueden haber varices esofágicas, esofagitis erosiva, esofagitis infecciosa por fármacos y malignidad esofágica también. Puede haber el síndrome de Mallory-Weiss. En el estómago vamos a tener que la más común es la úlcera péptica. También puede estar acompañada de varices gástricas, malignidad gástrica, gastropatía portal hipertensiva. En el intestino delgado vamos a tener la úlcera duodenal y también malignidad. Y también vamos a tener algunas causas misceláneas, como son la hemofilia, las fístulas aortoentérica y causas iatrogénicas. Como métodos diagnósticos tenemos que antes de presentar pues cualquier diagnóstico vamos a hacer un abordaje completo que asegure la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces vamos a tener si el paciente necesita suministración de oxígeno, reposición de volúmenes intravascular y transfusionales sanguíneas para mantener una hemoglobina entre 7 y 9. También mirar qué tan sintomático está nuestro paciente y según la guía de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal recomiendan el uso inmediato de inhibidores de la bomba de protones por vía intravenosa. También después de hacer todo este abordaje, vamos a mirar algunos aspectos clínicos como el estado hemodinámico, los antecedentes patológicos importantes, si el paciente ya tiene algún resultado de laboratorio, la edad de este y vamos a emplear algunas escalas como el índice de Rothschild y la escala de Glasgow de Bradford, que determinan si el paciente debe ser ingresado al hospital, si tiene riesgo de transfusiones, de otras nuevas hemorragias o si necesita un tratamiento endoscópico inmediato. Vamos a empezar por el índice de Rothschild, que es usado como predictor de mortalidad y resangrado. Va a medir algunas variables como si el paciente se encuentra en shock, si tiene alguna comorbilidad, si ya tiene algún diagnóstico endoscópico o evidencia de sangrado. Si nos da un puntaje menor a 2, decimos que es bajo el riesgo y si es mayor a 6, perdón, que tenga un alto riesgo. Vamos a tener también la clasificación de Forest, que características endoscópicas de las úlceras gastrointestinales nos va a medir el riesgo de resangrado y de mortalidad del paciente. Va a estar de 1 a 3, todo esto dependiendo de qué nos dé en la endoscopia, la vamos a clasificar. También tenemos la escala de Glasgow de Bradford, que predice si requiere o no un tratamiento inmediato. Vamos a tener unas variables que son de laboratorio, como son la urea y la hemoglobina, en cuanto a 7 hombres o 7 mujeres. Y también algunos aspectos del examen físico, como son los signos vitales. Vamos a mirar la tensión arterial sistólica, el pulso y la presentación pues ya clínica del paciente y si presenta alguna comorbilidad. Vamos a empezar con los antiagregantes, que son un grupo de fármacos que alteran o modifican la coagulación de la sangre, evitando la formación de trombos o coágulos en las arterias y en las venas. Los dividimos según los inhibidores. Entonces vamos a empezar por los inhibidores enzimáticos. Tenemos el inhibidor de la ciclooxigenasa, que en este caso sería el ácido acetilsalicílico, el más conocido como aspirina. Y tenemos el inhibidor de la fosfodiesterasa, que es el dipiridamol. También tenemos los inhibidores de los receptores, que en este caso los receptores son el ADP, que tenemos la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. ¿Cuándo vamos a utilizar estos antiagregantes? El inicio precoz de los antiagregantes, el control de la hemorragia, disminuye el riesgo de la mortalidad cardiovascular y no va a aumentar significativamente el riesgo de resangrado. En los pacientes con estigmas de hemostasia reciente puede hacerse de forma segura a partir del tercer día después de la realización de la endoscopia. Si el paciente no tiene ningún estigma, puede hacerse inmediatamente. Es decir, aquí consideramos estigma de hemostasia, cualquier coágulo o tapón de fibrina o si el paciente presenta alguna varice en ausencia de otras lesiones potencialmente sangrantes. Si el paciente presenta alguna de estos estigmas, se inicia el tercer día. Si no, se puede considerar el inicio inmediato.
Los pacientes que tienen un doble tratamiento antiagregante se consideran de un alto riesgo tromboembólico. Se recomienda permanecer la antiagregación con ácido acetilsalicílico y suspender el clopidogrel. En este caso, solo se dejaría el ASA por un periodo corto y esto no va a aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor aumentan el riesgo de hemorragia de tracto digestivo superior. Entonces, los pacientes que tengan historia de toma de estos medicamentos deberán recibir tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones, combinar. En los pacientes que presenten una hemorragia de tracto digestivo superior y estén en tratamiento con clopidogrel, por la patología cardiovascular pues, que presentan, tienen un riesgo más elevado de una recibida hemorrágica. Y este riesgo es superior a la combinación de estos medicamentos, por lo que lo vamos a suspender y vamos a dejar en ese momento el ASA por un periodo corto de tiempo. En el caso de los anticoagulantes, tenemos que son sustancias endógenas o exógenas que interfieren o inhiben la coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico o prohemorrágico. También los vamos a dividir. En el caso de los inyectables, tenemos a las heparinas de bajo peso molecular, como lo son la enoxaparina, la nadroparina, y los inhibidores directos del factor 10A, como el fondaparinux. También tenemos algunos anticoagulantes orales, como son los antagonistas de la vitamina K, más conocidos como warfarina, los inhibidores directos de la trombina, como el dabigatran, y los inhibidores directos del factor 10A, que como lo es el rivaroxaban. ¿Cuándo vamos a utilizar estos anticoagulantes? Está indicado a largo plazo porque disminuye la mortalidad por causas cardiovasculares. Entonces, vamos a hacer que el paciente, después de la endoscopia, se debe valorar individualmente el riesgo tromboembólico asociado a la suspensión del tratamiento anticoagulante. En este caso, es muy personal, dependiendo de las comorbilidades o lo que presente el paciente a la evaluación. Entonces, se recomienda iniciar el tratamiento anticoagulante entre los días 7 y 15 del episodio hemorrágico. Con este periodo no aumenta el riesgo de hemorragia y se mantiene la disminución del riesgo tromboembólico y de la mortalidad. El reinicio de la anticoagulación durante los 7 primeros días podría aumentar moderadamente el riesgo de la hemorragia, pero disminuye el riesgo de trombosis y de la mortalidad por esta causa. Los pacientes con un riesgo tromboembólico moderado alto son los que se podrían beneficiar de un inicio más precoz, o sea, antes del día 7. Eh, Inicialmente en estos pacientes que tienen un riesgo alto se podría iniciar desde el día 3, después del episodio hemorrágico. Durante el ingreso se recomienda administrar heparina bajo peso molecular como tratamiento puente. Y tenemos otro caso que es con la heparina sódica, que estaría indicada solo en los casos excepcionales en que tengamos un paciente que tiene un muy alto riesgo, por ejemplo, en las válvulas protésicas mitrales con mecanismo de jaula. Esta es la bibliografía que se utilizó para responder la pregunta. Y muchas gracias. No olvidar suscribirse y darle me gusta al video.